Hola, muy buenas tardes para todos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y como pueden observar vamos a aprender a elaborar este hermoso fantasmita en la técnica del crochet, ¿sí? Entonces para ello voy a dictar la lista de materiales. Vamos a ocupar tres colores, crudo, rojo y negro. Vamos a ocupar una tijera, el encendedor, ojitos de seguridad, como pueden observar, el crochet de 2.20 milímetros. Esto depende, ojo, esto depende del grosor de su estambre, ¿sí? Vamos a ocupar también una aguja estambrera y un marcador de puntos. Cada vez que terminemos una vuelta, nosotros marcamos con el marcador. ¿Listo? Entonces, sin más que decir, vamos a empezar con el paso a paso. Bien, chicos, entonces con nuestro estambre, en mi caso estoy utilizando hilo crochet en doble hebra, pero bueno, esto ya es opcional, ¿sí? Usted puede utilizar una lana más gruesa con la que esté acostumbrado a tejerlo y voy a ocupar el 2.20, el crochet 2.20. Entonces, primer paso, vamos a montar un anillo mágico como siempre. Un anillo mágico, recuerden, yo me lo envuelvo en el dedo de esta forma. Traigo mi crochet y por ahí voy a pasar, ¿cierto? Miren, entonces introduzco el crochet ahí en esa, debajo de la primera hebra de esta y agarro la que está más atrás por encima. Entonces la traemos, la sacamos y damos un pequeño giro. Vamos a nuevamente a traer este hilo que está de forma tensionada, la vamos a sacar por la cadenita, ¿ya? Y ahí formamos entonces una cadena aseguradora. Entonces retiro, esto no cuenta como un punto bajo. Ahora voy a montar 6 puntos, ¿cierto? Entonces dentro del anillo mágico, en ese círculo, por dentro pasamos y traemos el hilo y hacemos el punto bajo. Nuevamente, miren, pasamos en medio del tejido, agarramos y traemos nuevo un punto. ¿Sí? Van dos. Siempre picando en todo el centro. Van tres. 4, 5 y 6, ¿cierto? 6 puntos bajos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tirar de esta hebra corta, voy a jalar fuerte y vamos a cerrar el anillo. Bien, entonces tenemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Recomendación, trabajar en espiral. De todas formas, si usted considera o se le facilita más hacerlo de forma cerrando líneas con punto deslizado, lo puedes hacer. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a pasar a la vuelta número 2. No hay que hacer punto deslizado, nada. Simplemente usted pasa al primer punto, mírenlo ahí. Agarras la cadenita completa. Bueno, otro aspecto a tener en cuenta y es que yo utilizo el falso punto X, ¿sí? El falso punto X, ¿cómo se teje? Entonces, voy a hacerlo unas cuantas puntadas. Mira, paso en el primer punto. La primer hebra, la primer lazada, la tomo por encima, o sea, el gancho pasa por encima. Y para cerrarlo, entonces, por debajo. Entonces, ahí tenemos un punto, pero debo tejer otra puntada en el mismo espacio. Entonces, introduzco el crochet. La primer lazada la tomo por encima. El crochet debe pasar, el gancho debe pasar por encima. Y para cerrar el punto por debajo, ¿sí? Esto lo vamos a repetir durante todo el tejido, ¿vale? Vamos a hacer, yo estoy haciendo falso punto X, pero tú puedes trabajar el B. Listo. De todas formas, ambos son puntos bajos, ¿sí? Van 6 puntos. Recuerda que en cada punto hay que tejer doble puntada. Entonces, marcamos el primer punto, es muy importante marcar siempre el primer punto.
Y así me voy a ir desplazándome por toda la vuelta. Vuelta número 2, ¿cierto? Voy a ir tejiendo 2 puntadas en cada punto disponible. Hasta culminar la ronda. Entonces vamos a contar los puntos. Donde está el marcador hay un punto, entonces el primero, el segundo y así. 6, 8, 10, 12. A ver, 2, 4, 6, 8, 10. Tengo 12 puntos en este momento. Vuelta número 2. Pasamos entonces a la fila número 3, donde vamos a tejer una secuencia de un punto y el aumento. Entonces vamos a recordar el primer punto, lo tejemos normal, solito, ¿cierto? Un solo puntico en ese primer punto. Se marca, debemos marcarlo, ¿sí? Entonces ahora vamos a pasar al siguiente punto, donde vamos a tejer doble puntada. Uno, y en el mismo espacio tejemos otro, ¿sí? A esto se le conoce como aumento. Entonces hicimos en el primero uno solo y en el siguiente dos. Y así nos vamos a ir yendo en el contorno de esta vuelta número 3. Un punto y en el siguiente espacio el aumento. Ahí está. Un punto y en el siguiente punto el aumento. Entonces esto lo repetimos alrededor en el contorno de la fila número 3. Miren, vamos llegando al final y voy a terminar con un aumento, ¿sí? Aumento. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos puntos debo tener? Al final de la vuelta número 3, 18 puntos. Listo, tenemos los 18 puntos. Pasamos entonces a la fila número 4, donde vamos a tejer una secuencia de 2 puntos normales. Marcamos el primero como siempre, es muy importante marcar. Y en el siguiente espacio un aumento. ¿Sí? Entonces sería 2 puntos y el aumento. Esto lo repetimos alrededor. 2 puntos, el aumento. Dos puntos normales. Y en el siguiente espacio, en el siguiente puntico, vamos a tejer el aumento. Bueno chicos, entonces ya saben, esta secuencia se repite hasta terminar la vuelta. Bueno chicos, aquí quiero aclararles algo y es lo siguiente. Siempre que terminamos una vuelta, o sea, siempre que terminamos rondas, culminamos con aumento, miren. Ahí terminamos con el aumento. Vamos a contar los puntos. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 puntos. Listo. Fila número 4, 24 puntos. Entonces ahora vamos a tejer la fila número 5. Quitamos el seguro. Y ahí marcamos el primer punto. Se teje y inmediatamente lo marcamos. Fila número 5. Vamos a tejer una secuencia de 3 puntos y un aumento. Llevo 1, 2 y 3 puntos normales, ¿sí? Pasamos al siguiente punto y tejemos el aumento. Esta secuencia de 3 puntos y un aumento la vamos a repetir hasta terminar la ronda. 3 puntos y el aumento. Entonces, nos vemos al final de la vuelta número 5. Bien chicos, entonces terminamos la vuelta número 5 con 30 puntos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Primero que todo, recuerden, contamos los puntos para verificar. Listo, tenemos los 30 puntos. Y ahora vamos a tejer en total de la 6 a la 14. O sea, vamos a tejer de la fila 6 a la 14. Sería 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 9 vueltas en total. Vamos a tejer en punto sobre punto. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que no vamos a realizar aumentos. No vamos a tejer aumentos. Entonces simplemente tejen punto sobre punto. Es muy importante que marquen el primer punto. Pero esta vez sí lo vamos a marcar desde la X, desde el cuerpo, ¿sí? No encima de la cadena, sino el cuerpo. Y eso nos indica que ya hemos empezado la sexta vuelta de punto sobre punto. Entonces repito, vamos a tejer 9 vueltas en total de la fila 6, o sea, desde esta fila hasta la fila 14, los mismos 30 puntos. Vamos a hacer la primera y esta misma la vamos a repetir 8 veces más. Listo. No hay que hacer aumento, no hay que hacer disminución, simplemente punto sobre punto. Es muy fácil, chicos. Esto es de mera concentración. Es muy importante que estén anotando lo que les estoy dictando aquí en este tutorial para que ustedes puedan hacerlo y puedan mostrarlo, ¿sí? También es muy importante, si de pronto tiene alguna duda, puede repetir el video cuantas veces sea necesario por si tienen alguna inquietud, ¿vale? Lo pueden poner en pausa, lo pueden ir mirando despacio. Bueno, aquí se me ha caído el ganchito, no importa. Yo vuelvo y lo conecto acá. Sí, ahí lo vamos a conectar. Entonces hemos culminado la vuelta número 6. Cuando estemos aquí, entonces vamos a tejer, así como hicimos esta vuelta, vamos a repetir 8 veces más. Entonces vengo con ustedes para que vean cómo debe ir quedando. ¿Listo? Vengo entonces con ustedes en la fila número 14. Ahí nos vemos. Bueno, chicos, recordemos que aquí es vueltas punto sobre punto, ¿sí? De la 6 a la 14. Miren, aquí yo marqué la fila número 6. Entonces 6, 7, 8, 9, 10. Entonces tejo 4 vueltas más para empezar a hacer el tema de el manto. ¿Ya? Entonces seguimos. Y así vamos a repetir punto sobre punto. Recuerden que en este tramo se teje recto sin aumentar y sin disminuir, ¿vale? Ya regreso con ustedes. Bien, chicos, entonces ya casi vamos a terminar las 8 vueltas, las 9 vueltas que les pedí, ¿sí? De la 6 a la 14. Entonces yo sigo tejiendo, me falta una ronda todavía. Aquí es punto sobre punto, mire, él automáticamente se encoca, ¿sí? Va tomando esta formita. Entonces seguimos, una vuelta más, punto sobre punto, recuerden en cada punto un solo puntito, ¿vale? No hay que aumentar, no hay que disminuir. Es muy importante que tejan con el gancho adecuado, ¿sí? Miren que si es un hilado delgado, este es hilo crochet doble hebra, voy a elegir un gancho también delgado, ¿sí? Pero si es en caso contrario, si es una lana o hilo macramé, vas a elegir un gancho más gruesito, ¿sí? Puede ser 2.5 o 3, eso ya depende del estambre, ¿listo? Se puede trabajar con cualquier lana, con cualquier hilado, ¿vale? Con el hilado de su preferencia. Miren cómo va quedando el tejido de tejer punto sobre punto. Se va encocando, listo. Entonces hago esta vuelta, hago esta línea y entonces nos vemos en la línea número 15 para empezar a hacer otra secuencia. Bueno, chicos, vamos a empezar entonces la fila número 15 donde vamos a tejer una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento. Entonces usted teje 1, 2, 3 y 4 puntos bajos, ¿cierto? Es muy importante marcar ese primer punto porque como estamos trabajando en espiral va a ser muy complicado de saber.
de saber dónde se termina la vuelta. Entonces yo por eso voy a poner otro ganchito acá arriba. Voy a tejer 4 puntos bajos y un aumento. Recuerden, el aumento es simplemente tejer 2 puntadas en un mismo espacio, ¿sí? A eso le llamamos aumento. Esta secuencia la vamos a repetir alrededor, listo, hasta finalizar la vuelta. 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, seguido del aumento. Bien, recuerden, esto lo repetimos alrededor, ¿sí? Esta misma secuencia de 4 puntos y un aumento. Bien amigos, entonces terminada la vuelta número 15, debemos tener un total de 36 puntos. Los cuentan, debemos tener un total de 36 puntos. Vamos a pasar entonces a la ronda carrera fila número 16, donde vamos a tejer 4 puntos bajos. Entonces usted primero teje haces un primer punto, inmediatamente lo marcas, ¿sí? Es muy importante contar, cada vez que usted termine una vuelta, contar los puntos, ¿vale? Entonces tejemos 4 puntos bajos, 2, 3 y 4, ¿cierto? 4 puntos bajos. Y ahora vamos a tejer 2 aumentos seguidos. Entonces tejo el primer aumento y en el siguiente vuelvo y repito otro aumento, ¿sí? Aumento. Entonces esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. Vamos a repetirlo en el contorno, listo. Voy a volverlo a tejer una vez más. Vamos a tejer 4 puntos bajos y tejemos 2 aumentos seguidos. Miren, en el primero tejo un aumento y en el siguiente hago otro aumento, ¿cierto? Entonces ahí están los 2 aumentos seguidos, 1 y 2. Y esto lo repetimos en el contorno. Vengo entonces con ustedes para empezar la fila número 17. Bien chicos, hemos culminado entonces la fila número 16, donde debemos tener un total de 48 puntos. Ustedes cuentan y en el contorno deben tener 48 puntos. Hasta la fila 16 el tejido debe ir de esta forma, ¿cierto? Vamos a pasar entonces a la fila número 17, donde vamos a hacer la siguiente secuencia. Vamos a hacer entonces la fila 17, quito el gancho, lo retiro momentáneamente, tejemos 4 puntos bajos, 1, marcamos nuevamente ese primer punto, es muy importante, siempre lo he dicho, no olviden marcar el primer punto. Tejemos 2, 3 y 4 puntos bajos, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4. Vamos a tejer ahora un aumento. 4 puntos bajos, un aumento. Vuelvo y repito, 4 puntos bajos, pasamos al siguiente, miren, 1, 2, 3, 4. Y pasamos al siguiente punto y tejemos un aumento. ¿Ya? Después de este aumento vamos a tejer 2 puntos bajos normales, 1, y en el siguiente espacio otro punto bajo. Y en el siguiente espacio vamos a tejer un aumento, o sea, 2 puntadas en el mismo espacio, ¿cierto? Esto lo repetimos 6 veces, entonces vuelvo y repito, tejemos 4 puntos bajos normales, ¿ya? Seguido de un aumento. Luego tejemos 2 puntos normales, es decir, un punto sobre cada punto, 2 puntos normales, y en el siguiente espacio el aumento, ¿sí? Entonces, esta secuencia la repetimos en el contorno de la fila número 17. Entonces regreso con ustedes cuando ya haya realizado la fila 17. Nos vemos entonces aquí al final. Bueno chicos, les voy a hacer un recorderis de esta fila número 17 entonces. Vamos a tejer 4 puntos bajos normales, 2, 3 y 4, ¿cierto? 4 puntos bajos, ahí están, mírenlos. Un punto sobre cada punto.
Entonces aquí viene la secuencia de aumento, que es aumento, 2 puntos normales, y en el último punto o espacio, antes de llegar al marcador, mírenlo, en ese último punto de la vuelta 17 vamos a tejer el aumento. ¿Ya? Miren la figura cómo debe ir quedando, ¿sí? Se supone que esta es la capa del fantasmita, entonces vamos a contar los puntos. Debo tener un total de 60 puntos. Perfecto, tengo los 60 puntos en la fila 17. Vamos a tejer entonces la fila 18 y la fila 19, 2 vueltas en total, la misma cantidad de puntos. En cada vuelta vamos a tejer los mismos 60 puntos. Empezamos entonces con la fila 18. Recuerden marcar ese primer punto. ¿Sí? Lo vamos a tejer y lo vamos a marcar. ¿Ya? Entonces aquí yo lo voy a marcar. Voy a poner el ganchito. Y tejo punto sobre punto. Entonces tejo esta y la 19 punto sobre punto, ¿sí? Miren, punto sobre punto. Aquí lo voy a hacer más despacio para que ustedes puedan apreciar. No hay que hacer aumentos, listo. En esa fila 18 y en la fila 19. Punto sobre punto. Ya. Cada puntico se teje uno solo, uno solo, uno solo, uno solo y así. Solamente un puntico por cada punto que se nos presente. Vengo entonces con ustedes para empezar a tejer la fila 20. Recuerden, 2 vueltas, 18 y 19, punto sobre punto. Bueno chicos, aquí ya vamos llegando al final de la vuelta número 20. La vuelta número 19, recuerden que eran solamente 18 y 19 de punto sobre punto, listo. Entonces, aquí llegamos al final y es momento de poner ojos de seguridad. Bueno, entonces, muy importante que esta parte quede hacia atrás, así. Y los ojitos de seguridad los vamos a poner acá, entre la fila 8 y la fila 9. Entonces, tú vas a contar desde el anillo mágico, esta vendría siendo la primera vuelta, entonces vas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, entre la fila 8 y la fila 9. Entonces, tú vas a marcar, ¿sí? Te puedes ayudar de una aguja, como esta, mira, una aguja punta roma, o el mismo crochet. Y vamos a pegar los ojos de seguridad. Dejando entre ojo y ojo 3 puntos de separación, listo. Entonces mira, yo voy a poner aquí el primer ojito. Recuerden que es entre la fila 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? En medio de esas dos rondas vamos a poner los ojos de seguridad. Aquí están mis ojos de seguridad con su respectiva pletina, el segurito. Vamos a ponerlo. Recuerden que aquí vamos a ocupar el encendedor, es muy importante que lo tengan a la mano. Miren, simplemente ponen el ojito y ponen el otro ojito con 3 puntos de separación, ¿vale? Aquí yo voy a hacer apertura con mi crochet del otro ojito. Miren así. Pero hay que asegurarlo, ¿verdad? ¿Con qué hay que asegurarlo? Con las pletinas. Vamos a dar vuelta entonces al tejido. Mira, vamos a darle vuelta. Voy a sacar esto, voy a ponerlo hacia afuera para poder poner las pletinas. Es muy importante que la forma cóncava quede mirando hacia el tornillo, así, ¿cierto? Así. No se debe poner así, así no. Es así. Vale. Y ajustamos hasta que haga como el clic, ¿cierto? Ahí está. Inmediatamente yo voy a aplicar un poquito de calor con mi encendedor. Esto solamente lo pueden hacer los padres o adultos responsables. No les recomiendo que los niños lo hagan, por favor. Estén pendientes de sus niños.
y aplastamos con el mismo encendedor, mira, así. ¿Ya? Dejamos un momentico que seque bien. Listo. Y repetimos el mismo proceso con el otro ojito. Ponemos la pletina. Aseguramos muy bien. ¿Ya? Y aplicamos un poquito de calor con mucho cuidado de no quemar el tejido. O incluso de ustedes quemarse, ¿verdad? Eso es rápido, miren, eso se hace rápido porque el plástico endurece rapidito. Miren, él endurece rápido. Vamos a dar nuevamente vuelta al tejido y así nos debe quedar, ¿sí? Así debe estar el aspecto de nuestro fantasmita. Bueno, vamos a pasar entonces a la fila 20, a la fila número 20, donde vamos a tejer 4 puntos bajos. Vamos a empezar la fila número 20. Es muy importante que presten atención porque vamos a empezar a cerrar la figura, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer 4 puntos bajos normales. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos, ¿verdad? Ahí están nuestros 4 puntos bajos. Y vamos a hacer el pegue, ¿verdad? El pegue de nuestro fantasmita. Entonces ustedes lo van a tomar así, miren, de esta forma. Vuelvo y repito, vamos a tejer la fila 20, ya la empezamos con 4 puntos bajos. Repito, 4 puntos bajos, el quinto punto lo agarramos de esta forma y contamos 5 puntos más. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ese quinto punto lo agarramos de adentro hacia afuera. Doblamos y hacemos un punto bajo, ¿sí? Entonces miren, ahí va a quedar el efecto del arrugado, ¿cierto? Ahora sigo tejiendo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora nuevamente hacemos el mismo proceso, tomamos este primer punto. Después de 4 puntos, el quinto lo tomamos de esta forma y vuelvo y cuento 5 puntos hacia este lado. 1, 2, 3, 4, 5. Y ese quinto punto lo tomamos de adentro hacia afuera. Así. Y hacemos punto bajo. Ya. Y formamos el siguiente doblez. Y esto lo vamos a repetir alrededor. Entonces, nuevamente tejo 4 puntos normales. 1, 2, 3 y 4. ¿Cierto? Y el quinto punto lo tomamos de afuera hacia adentro. Miren, dejamos el crochet ahí. Contamos 5 puntos hacia este lado. 1, 2, 3, 4, 5. Y el quinto punto lo agarramos de adentro hacia afuera. Abrazando, miren. Y hacemos el punto bajo. ¿Sí? Pasando por ambos puntos y lo tejemos. Ok, mira cómo va quedando entonces el doblez. Nuevamente 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y el quinto punto se agarra normal, no lo tejemos. Contamos 5 puntos hacia este lado. 1, 2, 3, 4, 5. Y el quinto punto lo tomamos de adentro hacia afuera. Lo abrazamos, doblamos y hacemos el punto bajo. ¿Sí? Y esto lo vamos a repetir alrededor. Entonces vengo con ustedes cuando ya tengamos listos hayamos realizado toda la circunferencia. Listo, entonces vamos a hacer el último doblez, 4 puntos bajos, recuerden. El quinto lo tomamos por así, hacia adentro. Contamos 5 puntos hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5.
y ese quinto punto lo agarramos de dentro hacia afuera y doblamos. Y hacemos ahí un punto bajo. Ahí está el punto bajo, ¿sí ven? Y ya nos queda entonces así. Deben salir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dobleces. Ahora vamos a pasar entonces a la fila número 21. Pero antes debemos contar y debemos tener un total de 30 puntos. Vamos a contarlos. 2, 4, 6, 8. Efectivamente están los 30 puntos. Era simplemente saber contar muy bien, mirar bien los puntos, ¿vale? Porque muchas veces se oculta uno, entonces no lo logramos ver. Aquí están los 30 puntos. Ahora vamos a pasar entonces a la fila 21 con 3 puntos bajos y una disminución 6 veces. Entonces 3 puntos bajos, los tejemos, normal. Procure que quede apretadito para que no se nos forme orificio. Entonces tejemos 3 puntos bajos y una disminución. Antes vamos a marcar el primer punto. Entonces tejemos 3 puntos bajos, fila número 21, 3 puntos bajos y una disminución. Recuerden que la disminución es agarrando la hebra que está mirando hacia nosotros, así. Esto lo vamos a repetir en el contorno. 3 puntos bajos y una disminución. Lo voy a hacer una vez más. 1, 2 y 3. Disminución. Listo. Esto lo repetimos en el contorno. Entonces vengo con ustedes. Listo, hemos culminado la fila, la ronda número 21 y tenemos un total de 24 puntos, ¿vale? Miren cómo va quedando el fantasmita de hermoso. Ahora vamos a pasar entonces a la fila 22, donde vamos a hacer 12 disminuciones seguidas, ¿vale? Repito, fila número 22, vamos a tejer 12 disminuciones seguidas. Vamos a ir agarrando de a 2 punticos, solamente la hebra que está adelante, y hacemos la primera disminución, ¿vale? Eso lo vamos a repetir en el contorno, las 12 disminuciones. Entonces llevo una disminución y debo tejer 11 disminuciones más. No hay que dejar punto de espacio, nada, todo seguido. Vamos a hacerla completica para que ustedes puedan observar cómo es que se debe trabajar la disminución. Recuerden, de a 2 punticos, solamente agarrando la hebra que está mirando hacia nosotros, ¿sí? Miren, ahí las estoy agarrando. Ahí está la disminución y así me voy a ir al contorno, en el contorno de la vuelta. ¿Ya? Así, miren. De a 2 punticos vamos a ir agarrando. Y al final debemos tener un total de 12 puntos. Nos deben quedar un total de 12 puntos. En la fila 22. En la cajita de descripción le voy a dejar el patrón de todas formas. Les voy a dejar el texto del cómo, el patrón, ¿sí? Listo, llegamos al final de la fila número 22. Contamos los puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Es momento de rellenar, ¿vale? Vamos a traer entonces nuestra fibra. Aquí está, vamos a ir atrayendo de a poquito y vamos a ir rellenando. Nos vamos a ayudar de un palillo, una pinza para rellenar, lo que usted tenga en su casa. No se preocupen, no tiene que ser con un material específico, no. Con que ustedes tengan una pinza o un palillo como este, ustedes pueden rellenar. O se ayuda del mismo dedo. Mira, pasas y con el palillo vas a ir empujando, listo. Procure que el relleno se haga bien, quede bien rellenita la figura. Sacamos el gancho. Voy a sacar este ganchito porque se me trabó ahí, listo. Entonces con el palillo vamos empujando el relleno sin exagerar, sin sobrepasarnos con la fibra. Usted va
Lo va haciendo de a poquito. ¿Sí? O con el mismo dedo también se puede ayudar. Aquí está fácil con el dedo. Pero si se le complica, te ayudas con un palillo. Ya. Entonces rellenamos muy bien los espacios. Listo, vamos rellenando los espacios. Aquí este ganchito no lo vamos a ocupar por ahora más. Y vamos a pasar entonces a la fila número 23, perdón, fila número 23, donde vamos a tejer 6 disminuciones. Fila 23 vamos a tejer 6 disminuciones. Yo voy a rellenar lo mejor que puedo, que no me va a quedar tampoco tan exagerado, porque cuando ponemos mucho relleno los puntos se estiran, ¿sí? Entonces la idea es que el punto quede normalito, no se estire. Yo creo que así está bien, ¿sí? Está más que perfecto. Si usted considera que puede ponerle más, póngale más y así. Ya, se toma el tiempo de hacerlo. Entonces usted verifica si de pronto quedan espacios por ahí que de pronto tú puedas. Listo, la idea es que quede así compacto, bonito. Ok, vamos a hacer entonces la fila número 23, donde vamos a tejer 6 disminuciones. Ya, entonces aquí se me soltó. Bueno, y hago la última disminución de la fila 22 y ahora tenemos un total de 12 puntos, ¿sí? Fila 22 nos deben quedar 12 puntos. Fila 23 quitamos el seguro, ganchito marcador, puede ser un candadito también, una horquilla, usted puede marcar incluso con una hebra contrastante, ¿sí? Vamos a empujar un poquito la fibra para arriba, ok. Vamos a hacer la última vuelta donde vamos a tejer 6 disminuciones. Entonces empezamos, una, ya no es necesario poner la marca porque sabemos que se hacen 6 disminuciones seguidas, 2, 3 disminuciones, 4 disminuciones, 5 disminuciones y una última disminución. Listo, ahí está. Miren, nos quedó un orificio, no se preocupen, ya entonces vamos a cortar esta hebra. Vamos a tomar nuestra tijera y vamos a cortar una hebra. No vamos a dejarla tan larga, no es necesario. No hay que hacer cadenita de levantamiento, simplemente sacas el hilo. Y vamos a ocupar esta herramienta que es tan importante como lo es el crochet, ¿sí? El crochet y la aguja. Son herramientas indispensables para poder hacer estas figuras. Vamos a coger y vamos a enhebrar la aguja punta roma. Entonces presten mucha atención porque vamos a ir agarrando. Aquí simplemente es ir agarrando las hebras que están mirando hacia nosotros, ¿sí? Y vamos frunciendo de a poquito, ¿sí? Miren, vuelvo y pongo para que usted pueda observar solamente la hebra que está mirando hacia afuera, mírenla. Cada una de estas hebritas vamos a ir tomándola una por una. ¿Ya? Listo. Y la última, miren. Jalamos, ajustamos y este hilo lo vamos a perder dentro del tejido. No es necesario hacer nudito, por eso es muy importante, deje la hebra larga para que no corra el riesgo de que se le va a soltar. Listo. Si quiere le haces un nudito y pierdes dentro del tejido. Jalas un poquito acá, no mucho. Y listo. Mira, cortamos acá. Muy fácil el fantasmita. En una hora se teje, en una hora y media se teje, es muy rápido, mire. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los detalles. Vamos a hacer lo que son los brazos. Vamos a tejer 2. ¿Ya? Entonces, con el mismo hilo,
con el mismo hilo blanco vamos a hacer lo que es el bracito, los bracitos del fantasma. Si no le quieren poner bracito, no se los pongan, está bien. Y vamos a montar un total de 8 puntos bajos. Entonces hacemos un anillo mágico y ponemos 8 puntos bajos. Listo, recuerden, pasamos el crochet por la primera hebra y por encima de la siguiente. Traemos, damos un giro y volvemos a tomar este hilo con el gancho y lo sacamos. Y así vamos a empezar a montar. Yo aquí voy a empezar a montar los puntos. Recuerden, esto no es un punto, es una cadena. No cuenta como punto bajo. Entonces, picando en el centro, vamos a tejer 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Anillo mágico de 8 puntos bajos, cerramos la hebra, jalamos esta hebra y sujetamos el tejido con la otra mano y cerramos. Entonces voy a tejer un total de 3 vueltas de la 2 a la 4, los mismos 8 puntos bajos. Listo. No vamos a aumentar, no vamos a disminuir. Entonces 1, 2. Y así voy a ir marcando entonces el primer punto que he tejido. Mírenlo acá. Ahí está. Este pasador es un poquito grande para esta hebra, pero bueno, yo lo ocupo, ¿vale? Entonces voy a tejer solamente punto sobre punto. Y es momento para ir escondiendo ese hilito o la hebra del anillo mágico. También es momento de que usted ajuste muy bien su anillo, jale lo que más pueda, tire de esa hebra para que el centro te quede bien cerradito, ¿cierto? Repito, de la 2 a la 4 se tejen los mismos puntos, no hay que aumentar, no hay que disminuir. Estamos haciendo los bracitos, recuerda, brazos. Voy a levantar un poquito este tejido, esto debe ir ya para arriba, ¿sí? Entonces pasamos a la fila número 3, igual punto sobre punto. O sea, los mismos 8 puntos se trabajan. Y pasamos a la fila número 4 y última de este bracito. Son piezas pequeñas, es fácil de tejerlo, es muy rápido por cierto, porque son muy pocos puntos. Entonces tejo otra pieza exactamente igual a esta, de 8 puntos bajos. Miren, ahí llegamos entonces al final. Me falta un puntico acá, vale, listo. Ok, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar el hilo. Vamos a cortar el hilo. Mira, vamos a cortar el hilo. Vamos a dejar una hebra larguita, más o menos 15 centímetros aproximadamente. Puede ser más o menos, ya como usted considere. Y ese hilito que nos quedó del anillo mágico lo vamos a pasar a la parte interna. Nos debe quedar una pieza, es así. Y debemos tejer otra pieza exactamente igual. ¿Ya? Esto. Entonces con esta misma hebra yo voy a coserlo al cuerpo. Vengo entonces con ustedes para empezar a hacer la lengua. Mira, aquí va quedando, ¿sí? Así.
Bien chicos, entonces para hacer la lengua yo voy a ocupar este hilo, lo cambié por macramé, una sola hebra, y simplemente vamos a tejer un anillo mágico de 5 puntos, ¿listo? Vamos a tejer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Entonces vamos a hacer el anillo mágico y tejemos 5 puntos bajos sobre ese anillo mágico, miren. Igual como hemos empezado todas las piezas, pero solamente montamos 5 puntos. 1, 5 puntos bajos, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Ahí está. Entonces ahora sí, cerramos el anillo y tenemos, ahí es el anillo mágico. Vamos a dejar una hebra más o menos de unos 12 centímetros porque con esta vamos a coserla a el cuerpo, ¿vale? A la boquita, pues listo. Tenemos entonces ya nuestro anillo mágico de 5 puntos bajos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a ensamblar las piezas. Entonces vamos a tomar entonces vamos a tomar la pieza, uno de los bracitos, y vamos a enhebrarlo. Vamos a enhebrar la aguja, vamos a pasar por ahí la hebra que dejamos. Mira, entonces yo les recomiendo que este punto, este hilo lo pasemos hacia adelante, así. Miren, pasamos al siguiente punto y lo pasamos hacia ahí. Ya, listo. Y ahora lo vamos a pasar, miren, ustedes toman la pieza, la ubican ahí. Y yo la voy a pegar ahí, miren, en esta línea, ¿sí ven? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aquí, en esta línea, ¿cierto? Entre la 9 y la 10, en el lateral, miren. Usted se ubica de esta forma y luego le da vuelta. ¿Ya? Entonces empezamos. Yo voy a introducirlo, miren. Tomo un punto del tejido del cuerpo, mírenlo como lo he tomado. Ahí está, introducimos. Y vamos ajustando, listo. Ahora que me toca coger dos punticos, miren, el puntico de acá y el que está al frente, así, de aquí hacia allá. Y ahora debo coger el puntico, miren dónde está el tejido, miren por dónde salió la hebra, ahí mismo voy a introducir la aguja y voy a salir más adelante, ¿sí? Ahora sí voy ajustando, voy apretando y vengo y nuevamente tomo los dos punticos del bracito. Mire que la forman como lo tomo, de aquí hacia allá, o sea, de afuera hacia adentro, ¿cierto? Un puntico de acá y el puntico del, así. Dos punticos se toman, ¿cierto? Uno de aquí y uno de allá. Y ahora nuevamente verifique por dónde salió el estambre, la lana, el hilo. Y ahí mismo vuelvo a ingresar. Y salgo un puntico más hacia adelante. Vuelvo y tomo acá este punto y el que está atrás, ¿sí? Así. Listo. Apretamos fuerte. Miren cómo debe quedar. Y este hilo lo voy a pasar nuevamente por aquí y lo voy a llevar hacia atrás, miren. Ya, lo vamos a llevar hacia atrás. Ajusto fuerte para que quede bien, miren cómo queda bonito. La costura bien hecha. Y reservamos esa hebra, listo. Ahora, damos vuelta al fantasmita, así. Y ahí mismo, en esa misma línea, voy a pegar así. Sería acá, miren. Ahí voy a empezar a pegar el siguiente bracito, ¿vale? Entonces si quieres te ayudas de un alfiler o pones el crochet
para saber hasta de dónde a dónde tiene que ir. O sea, ahí, ¿cierto? Ahí sería mi primer punto de pegue. Mire que es respetando la misma línea, ¿sí ven? La misma línea. Ahí. Entonces voy a enhebrar la aguja. Y recuerden lo que debemos hacer. Este hilo lo debemos pasar a este punto, que quede mirando hacia nosotros. ¿Cierto? Ok, ahora vamos a sacar el crochet. Yo quiero, exacto, mira, entonces ahí, ingresamos ahí, salimos un puntico, voy a subir el tejido, el bracito. Ahora vuelvo y tomo un puntico de aquí y uno que está atrás, mírenlo ahí. Y vuelvo y regreso acá, ¿cierto? Y salgo un puntico más hacia adelante. Es momento de ir frunciendo las hebras. Jale bastante fuerte para que no quede débil. Vuelvo y paso a los dos punticos del bracito, miren. El de acá, el que está mirando hacia nosotros y el que está mirando hacia allá. Y vuelvo e ingreso aquí, miren. Y salgo un puntico más hacia adelante. El secreto está en agarrar un puntico de acá, del bracito, y un puntico del cuerpo. Ese es el truco para la costura, ¿vale? Para que quede bien bonito. Y por último, el puntico de aquí y el que está atrás, ¿sí? Así. Y paso nuevamente y llevo hacia atrás. Lo llevo hasta donde está la otra hebra, ¿listo? Llevo la aguja hasta donde está la otra hebra que dejamos del otro bracito, porque esa me va a servir para hacerle el nudito, el respectivo nudo. Miren, entonces así queda el fantasmita. Vale, ahí está. Hacemos el nudito. Doble en lo posible para que no se vaya a soltar la costura, ¿vale? Y ese hilo lo vamos a perder dentro del tejido. Bien, les explico, esto casi no lo muestran, he visto que este proceso no lo muestran. Este nudito hay que perderlo hacia adentro, entonces usted simplemente lo lleva hacia abajo, unas cuantas vueltas hacia abajo, y el nudo debe quedar para adentro. Entonces mire, usted va jalando de a poquito y ahí está, ¿ves? El nudito queda dentro del tejido, cortamos esta hebra y tenemos la base de nuestro fantasmita. Mira la base. Ay, qué lindo quedó. Acomodamos. Ahora vamos simplemente a los detalles. Entonces, la boquita la vamos a hacer 2 vueltas abajo de los ojos, o sea, aquí, con 5 puntos de ancho. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Mira, usted cuenta 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a abarcar 5 puntos. Y yo lo voy a hacer con negro. Entonces cogemos una hebra de negro, no es mucho lo que necesitamos realmente. De hecho solamente es una hebrita de negro lo que vamos a ocupar. Y ahí vamos a ¿sí ven? Así. Bueno, ahí voy a marcar, pero yo voy a ingresar unas cuantas puntadas hacia el lateral. Vengo hacia acá. Recuerden que vamos a abarcar 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5, hasta acá. 5 puntos de ancho, 2 vueltas debajo del ojo, de los ojos. Vengo hacia acá. Y formamos lo que es la boquita. Procure que las líneas queden bien trazadas, ¿sí?
que no quede remontada una encima de la otra, para que se vea bonito. Mira, así es como yo les digo, ¿ve? Bueno, como igual ahí vamos ya, era simplemente el detalle del... Y yo acá hago un nudito, vuelvo al principio, acomodo, y vamos a formar el nudito. Vamos a cortar esto acá de una vez y hacemos un nudo doble agarrando 2 con 2, 1 y 2. Ya pasamos este hilo a la parte interna. Enhebramos y pasamos hacia adentro. Puede ser hacia abajo, vale, hacia donde usted considere, abajo, a un lateral, donde usted guste. Ese nudo se pierde, exacto, ¿ven? Ahí está, miren. Y el excedente, el sobrante, lo cortamos, y ese nudito que está por ahí, ese hilito, lo vamos a pasar hacia adentro. Listo. Vamos a coser entonces por último la lengüita de nuestro fantasmita para culminar. Entonces vamos a enhebrarlo. Debe quedar debajo de la línea. Mira, entonces vamos a pegar la lengüita aquí. Entonces yo les recomiendo que pasen, miren, ingresan, y este hilo lo van a pasar. Bueno, rematamos. Primero que todo este hilo. De hecho ahí está bien, sí. No. Ok. La lengüita la voy a pasar. La voy a llevar hacia un lateral. Si usted la quiere poner centrada, hágalo. Eso ya es gusto personal. Miren, yo simplemente hago esto y con la otra hebra que me quedó, que es la del anillo mágico, por eso la dejé larguita, un poco larga, pasamos también debajo de la línea negra, recuerden. Vamos a pasar este hilo por la parte debajo de la línea negra, listo. No debe quedar remontado. ¿Sí ven? Así. Y vamos a coger un puntico nomás, solo un puntico de la lengüita. Miren, este punto, este primer punto lo voy a tomar así, cogiéndolo de dentro hacia afuera. Si ven cómo queda la lengüita, mira, ahí queda. Entonces ahora esto lo va a llevar nuevamente por donde salió el hilo, por acá, y lo llevo hacia un lateral. Lo va a llevar lejos, puede ser ahí, mira. Y así cosemos la lengüita. Si ven cómo queda lindo, ahí está. Y este lo voy a volver a arrastrar un poco más hacia donde está el otro hilo, porque recuerden que yo siempre hago un nudito para que la costura o lo que sea no se me suelte. Lo llevamos hasta ahí, miren. Por eso les decía, debe quedar debajo de la línea negra, no encima. Miren.
no se va a soltar nada, simplemente con que usted lo asegure bien acá. Y anudamos acá, anudamos, doble nudo y listo. Esto lo vamos a perder dentro del tejido. Y perdemos el nudito hacia la parte interna. Listo. Cortamos el excedente y el nudito, esto lo perdemos dentro del mismo tejido y tenemos listo nuestro fantasmita amigurumi. Ya, miren qué hermoso. Tejido a crochet, recuerden. Bueno, entonces si están interesados, si quieren, yo voy a compartir el patrón escrito ahí en la cajita de descripción. Recuerden que me pueden seguir en todas las redes sociales como @tejiendoconandresrodas. Sin más que decir, muchísimas gracias por todo, bendiciones, feliz tarde para todos ustedes. Y ya saben, si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas, compartas, comentes y me regales un like. Muchas gracias, feliz tarde, bendiciones.